El pueblo de San Jacinto parecía detenido en el tiempo, como si cada amanecer repitiera el anterior, con una paciencia infinita. Las calles estrechas se despertaban con el sonido suave de las escobas, barriendo el polvo, el canto lejano de los gallos y el murmullo de los saludos que pasaban de puerta en puerta. Allí vivía Lucía, una mujer joven de mirada serena, conocida no por su riqueza ni por palabras llamativas, sino por la forma silenciosa en que siempre estaba presente cuando alguien la necesitaba. No era una heroína ni pretendía serlo. Simplemente creía que el mundo podía ser un poco más amable si cada persona hacía algo pequeño sin esperar nada a cambio. Todas las mañanas caminaba hacia la biblioteca comunitaria donde trabajaba, cargando una bolsa de tela llena de libros donados, pensando en quién podría necesitarlos ese día. Para ella cada libro era una posibilidad, una mano extendida, una oportunidad de encuentro entre corazones que quizás nunca se habrían cruzado de otra manera. En la misma plaza donde Lucía solía detenerse a observar a los niños jugar, llegó una tarde Mateo, un hombre de paso, con el cansancio marcado en el rostro y una mochila gastada colgando de su hombro. Había dejado atrás una vida complicada, ciudades donde nadie miraba a los ojos y caminos donde cada paso parecía una lucha. San Jacinto no era su destino final, pero algo en el aire tranquilo lo hizo quedarse. Se sentó en un banco de madera, observando cómo el sol caía lentamente detrás de las casas, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar sin prisa. No conocía a nadie y nadie lo conocía a él, pero ese anonimato no se sentía vacío, sino lleno de posibilidades. Cuando Lucía pasó frente a él, llevando su bolsa de libros, no intercambiaron palabras. Solo una mirada breve y una sonrisa sencilla, pero algo en ese gesto quedó flotando entre ambos, como una promesa silenciosa. Los días siguientes, Mateo comenzó a ayudar en pequeños trabajos del pueblo. Reparaba cercas, cargaba cajas en la tienda, arreglaba techos dañados por la lluvia. No pedía mucho, solo lo suficiente para seguir adelante. Lucía lo veía a veces desde la biblioteca, notando cómo hablaba poco pero escuchaba mucho, cómo sus manos trabajaban con cuidado, como si cada clavo y cada tabla merecieran respeto. Un día, al notar que Mateo se detenía frente a la biblioteca sin entrar, Lucía salió y le ofreció un vaso de agua. No hubo preguntas incómodas ni explicaciones largas. Solo la aceptación tranquila de dos personas compartiendo un momento sencillo. Mateo entró finalmente, recorriendo los estantes con curiosidad, tocando los lomos de los libros como si fueran recuerdos olvidados. Lucía le habló de las historias que vivían allí, de cómo los libros habían ayudado a muchos a sentirse menos solos, y Mateo escuchó con una atención profunda, como si esas palabras le estuvieran hablando directamente al corazón. Con el paso de las semanas, ambos comenzaron a encontrarse más seguido. A veces era en la plaza, otras en la biblioteca, otras simplemente caminando por las calles tranquilas del pueblo. No hablaban de sus pasados de inmediato. Se limitaban a compartir lo que el presente les ofrecía. El olor del pan recién hecho, el sonido de la lluvia golpeando los techos, la risa de los niños corriendo sin preocupaciones. En esos encuentros, Lucía descubrió que la gentileza no siempre se muestra con grandes gestos, sino con la capacidad de estar, de escuchar sin juzgar, de ofrecer compañía sin exigir nada. Mateo, por su parte, comenzó a sentir que la vida no tenía que ser una carga constante, que aún existían lugares donde la bondad no era una excepción, sino una forma natural de vivir. Una tarde, mientras organizaban juntos una pequeña donación de libros para una escuela cercana, Lucía notó que Mateo se detenía a leer un viejo ejemplar con las páginas amarillentas. Le preguntó qué encontraba en esas líneas, y él respondió que le recordaban que alguna vez también había tenido sueños sencillos, deseos de ayudar, de pertenecer. No hubo tristeza en su voz, solo una honestidad suave que conmovió a Lucía profundamente. En ese momento comprendió que no siempre era necesario entender completamente la historia del otro
para ofrecerle un espacio seguro. Bastaba con abrir el corazón y permitir que la confianza creciera a su propio ritmo. Así, sin darse cuenta, ambos comenzaron a construir un vínculo que no se basaba en promesas ni en expectativas, sino en la gentileza compartida de dos almas que se reconocían en el silencio. El cambio en Mateo fue tan gradual que casi nadie lo notó al principio. Comenzó a sonreír más, a caminar con menos peso en los hombros, a quedarse un poco más en cada lugar donde ayudaba. San Jacinto dejó de ser una parada temporal y se convirtió en un hogar posible. Lucía observaba este cambio con alegría tranquila, sin atribuirse ningún mérito, sabiendo que cada persona encuentra su camino cuando se siente aceptada. Juntos organizaron actividades sencillas, lecturas al aire libre, intercambios de libros, pequeños encuentros donde los vecinos compartían historias y recuerdos. No eran grandes eventos, pero llenaban la plaza de una calidez especial, una sensación de comunidad que muchos creían perdida. En esos momentos, Mateo descubrió que ayudar no solo reparaba cosas materiales, sino que también sanaba partes invisibles del corazón. Un día, una fuerte tormenta golpeó el pueblo, dejando a varias familias con daños en sus casas. Sin que nadie lo pidiera, Mateo fue el primero en presentarse para ayudar. Lucía se unió a él, organizando a los vecinos, distribuyendo herramientas y ofreciendo palabras de ánimo. No hubo órdenes ni reproches, solo cooperación natural. Bajo la lluvia persistente, entre risas cansadas y manos embarradas, el pueblo se unió de una forma que muchos no habían experimentado antes. Fue en ese esfuerzo compartido donde Mateo sintió, con claridad absoluta, que ya no estaba solo, que había encontrado un lugar donde su presencia importaba. Lucía, al verlo trabajar junto a los demás, comprendió que la gentileza tiene la capacidad de multiplicarse, cuando se comparte sin condiciones. Después de la tormenta, el pueblo parecía distinto, no por las reparaciones visibles, sino por el ambiente de cercanía que se había fortalecido. Las personas se saludaban con más afecto, se ofrecían ayuda sin esperar necesidad, se sentaban juntas al final del día para conversar. Mateo y Lucía caminaban por la plaza al atardecer, observando ese cambio con una mezcla de gratitud y humildad. No hablaban de lo que habían logrado, porque sentían que no les pertenecía solo a ellos, sino a todos los corazones que habían decidido abrirse. En una conversación tranquila, Mateo compartió finalmente partes de su pasado, no como una carga, sino como una historia que ya no lo definía. Lucía escuchó sin interrumpir, ofreciendo el espacio seguro que siempre había brindado, demostrando que la verdadera bondad no necesita respuestas, solo presencia. Con el tiempo, Mateo decidió quedarse definitivamente en San Jacinto. Encontró trabajo estable, un lugar sencillo donde vivir y, sobre todo, una comunidad que lo aceptaba tal como era. Lucía continuó con su labor en la biblioteca, ahora acompañada muchas veces por Mateo, quien ayudaba a los niños a elegir libros y a los adultos a redescubrir el placer de leer. Su relación no necesitó etiquetas ni promesas grandiosas. Se basaba en el respeto mutuo, en el apoyo silencioso y en la certeza de que ambos habían crecido gracias al encuentro. Entendieron que los corazones gentiles no se buscan con urgencia, sino que se encuentran cuando el momento es el adecuado. Al final, San Jacinto se convirtió en un ejemplo sencillo de algo profundo, que la bondad compartida puede transformar no solo a las personas, sino también a los lugares. Donde antes había rutina, ahora había conexión. Donde había distancia, ahora había cercanía. Lucía y Mateo sabían que el mundo seguía siendo complejo y a veces difícil, pero también sabían que, mientras existieran espacios donde los corazones gentiles pudieran encontrarse, siempre habría esperanza. Y así, sin grandes discursos ni finales espectaculares, su historia quedó escrita en los gestos diarios, en las sonrisas sinceras y en la certeza de que la verdadera fuerza de la humanidad reside en la capacidad de ser amables, incluso cuando nadie está mirando.